Le habían contado sobre un lugar en el monte santiagueño donde aventurarse al caer el crepúsculo era como invocar a la muerte disfrazada de sombras, sabiendo que no había escape de sus garras frías. El viento en aquellas tierras no silbaba, susurraba advertencias, pero Juan, un maestro rural, no tenía más opción que cruzar por ahí. Su destino, que desconocía, era Itinal, un paraje del departamento San Martín, del que solo había oído a través de dichos. Aquella tarde, mientras caminaba en el monte, sintió un ambiente tenso, como si el paisaje mismo lo abrazara con sus dedos invisibles. El silencio del monte era cada vez más profundo y ensordecedor, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón. Tras horas de caminata, vio una silueta entre los árboles, un rancho solitario con las paredes viejas y descascaradas. La puerta medio descolgada se movía con un muy poco audible quejido que parecía un lamento. Entró, sintiendo cómo un aire se volvía cada vez más frío a medida que cruzaba el horcón. Todo ahí dentro parecía congelado en el tiempo. Una mesita de madera con un mantel de hule rajado y un mate con restos de hierba seca adornaban el centro de la pequeña cocina. Juan, cansado, se sentó en una silla de madera, que chilló con su peso. El silencio era tan profundo que él solo podía escuchar el ritmo irregular de su propia respiración. De pronto, sintió una presencia a sus espaldas. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Se giró lentamente con el corazón latiendo en su garganta y vio en otra silla a un hombre vestido de gaucho, mirando fijo hacia el horizonte. ¿Usted vive aquí?, preguntó Juan con voz temblorosa. Sí, respondió el gaucho muy serio. ¿Todos los días camina por acá?, preguntó Juan, aún con el corazón acelerado. El gaucho permaneció en silencio, su mirada fija en el monte. Tardó unos segundos en responder, que parecieron eternos, hasta que con su voz gruesa, como el arrastre del viento por entre los quebrachales, respondió: «Voy para el mismo camino que usted, para el lado del cementerio», dijo el gaucho mientras se paraba. «¿Qué cementerio?», preguntó Juan con cara de preocupación. «Cruzando el cementerio de Itinal llegas al paraje. Es por ese camino», señaló el gaucho. La garganta de Juan se cerró. No supo qué hacer. No quería cruzar el monte solo, pero tampoco se sentía cómodo con la compañía de aquel hombre, y menos sabiendo que debía pasar por un cementerio viejo y olvidado, perdido en el monte de aquel lugar del cual nadie de su pueblo hablaba a la ligera. Sin pronunciar palabra lo siguió. Caminaban en silencio. El sendero era un constante zigzag entre árboles que parecían inclinarse sobre ellos, con sus sombras alargándose en la oscuridad del atardecer santiagueño. Juan comenzó a ver cruces torcidas y oxidadas que marcaban el cementerio, emergiendo cada una de ellas como almas entre los matorrales. Una sensación fría recorrió su cuerpo y no pudo evitar sentir un escalofrío. Algunos nichos, cubiertos de enredaderas y pasto seco, parecían observarlos desde la distancia, como esperando su llegada. Juan tragó saliva, miró de reojo al gaucho, quien caminaba con paso firme, pero su silencio le generaba tensión.
¿Y no le da miedo cruzar por este monte?, se animó a preguntar Juan, finalmente con voz entrecortada, mientras cruzaban el cementerio, rodeados por las tumbas y el crujido del pasto seco. El gaucho se tardó en responder. Seguía caminando, como si estuviera acostumbrado a ese lugar, pero el silencio era cada vez más inquietante, como si el propio monte contuviera la respiración. Finalmente, terminando de cruzar el cementerio, se detuvo en la última lápida. Sin apartar la vista de ella, suspiró profundamente y dijo en voz baja: «Sí, me daba miedo cuando estaba vivo». Juan se detuvo por un segundo, tragó en seco con el corazón acelerado y una presión en el pecho. Giró su mirada y no había nadie. Solo quedaban él, el camino solitario, un cementerio detrás y el monte, que, antes silencioso, parecía ahora decir su nombre, y las sombras que se cernían sobre él como un manto oscuro. Juan, con su mente en blanco por el miedo, empezó a caminar más rápido. Sentía que lo perseguía algo que no podía ver. Cuando finalmente divisó las primeras casas de Itinal y un cartel que decía «Bienvenidos a Itinal», llegó al borde del pueblo cansado, con el cuerpo cubierto de sudor frío y las piernas temblando. Se detuvo por unos segundos para respirar y cuando se dio vuelta a observar el monte, vio una figura. Era el gaucho. Juan sintió que el frío volvía a apoderarse de su cuerpo. No supo si lo que había vivido era real o si el monte le había jugado una broma cruel, pero una cosa era cierta: Itinal lo había recibido, pero el monte, con sus susurros y sombras, no lo dejarían ir tan fácilmente. Estoy corriendo por toda mi casa, paso por los pasillos, subo las escaleras, no sé a dónde huir, no sé si es lo que debo hacer. Lo último que escucharon mis oídos antes de los lamentos fue: «Corre, hija, corre», de la antes dulce y ahora desesperada voz de mi madre. Cuando finalmente los gritos cesan, entro en pánico, entiendo que la he perdido y sé que ahora esa cosa viene por mí a silenciarme, como lo hizo con mi mamá. Los pasos, con sonido de casco de animal, galopan detrás de mí, cada vez más cerca, y mientras se acerca, yo me alejo de lo que alguna vez fui. Choco la puerta de mi pieza, intento con todas mis fuerzas abrirla, subiendo y bajando el picaporte para que ceda, pero no puedo. Seguramente porque ahí es donde descansa lo que antes era mi infancia. Sin lugar a donde ir, la oscuridad se aproxima a mí. Las luces titilan y siento el aliento de fuego cada vez más cerca. El galope furioso, las cadenas envolviendo la casa, asegurándome que estoy atrapada y por más que grite, no podré escapar. Pero, aún así, lo intento. Hago que la voz salga de mi garganta con todas mis fuerzas y con las últimas esperanzas que me quedan. Pero mi alarido es opacado por esa bestia que de a poco se manifiesta, haciendo que su voz retumbe como un trueno enfurecido y doliente. Un grito tan aterrador y escalofriante como miles de uñas llorando por el dolor de rasgar metal, como el chillido lloroso
de palomas siendo desgalladas en vida, obligadas a soportar el filo de sus propias entrañas saliendo de su cuerpo. Finalmente me doy la vuelta, decidida a enfrentar mi destino, y encuentro a la bestia en la entrada del pasillo. Mis piernas dejan de sentir, me caigo al piso. Estoy segura de que antes era frío, pero ahora está ardiendo, con las llamas del mismo infierno, por la presencia de la criatura que tengo enfrente. Se me hiela la sangre y mis ojos parecen querer salir de sus órbitas. Esa figura atroz es como si todas las pesadillas del mundo hubieran encarnado en ella. La miro y me mira, con sus cuencas solo provistas de llamas, mientras suelta un bufido por donde sale fuego. Se queda ahí, frente a mí, con sus largas extremidades, que son iguales a las de un caballo, pero las delanteras son mucho más largas que las traseras, con un cabello largo que intenta disimular su inhumano hocico. Esa cosa rasga el piso con sus garras como un toro a punto de ir por el torero. ¡Papá!, grito con todas mis fuerzas para que venga a salvarme. Mi mamá ya no está, solamente me queda él. Hija, hija, por favor. La tenue y culpable voz de mi padre suplica y mi mundo se paraliza. Aparece él delante de la bestia, como si ésta no existiera. Su ropa está teñida de rojo, el olor metálico y el tono oscuro delatan que es sangre. Acto seguido, mi papá, al acercarse a mí, balanceo descoordinado y brusco de brazos que acompaña su paso, hace chocar su puño contra el espejo que tiene detrás, fragmentando en pequeños cristales al monstruo que me estaba acechando, el cual todo este tiempo había sido mi reflejo. Como un rompecabezas, los recuerdos empiezan a encajar en mi mente de golpe y, como pedazos de un vidrio roto, perforan mi corazón. Observo la sangre de mi madre en las manos de quien debía protegerme, y su mirada perdida ya no es la de un padre que mira a su hija. Mi amor por vos es tan fuerte como el que le tenía a tu mamá, incluso más, dice mientras se acerca. Ahora, con mi olfato agudizado, puedo sentir su olor a maldad y alcohol. Hoy, ella quiso separarnos. Vos la has visto, estaba como loca. Yo no podía permitir eso, nunca. Finaliza esa oración como si la causante de todo esto fuera mi mamá. El enojo y la bronca se apoderan de mí. Todo está perdido. Ya no tengo por quién soportar todo esto, ni quien me saque de aquí. No le has contado a nadie más, ¿no? Solo a ella. Si es solo a tu mamá, entonces no hay problema. Ya lo he solucionado. Podemos empezar de nuevo. Solamente sin dejarlo terminar sus asquerosas palabras, corro hacia él. Ahora estoy consciente de que yo soy la bestia. Él me volvió un monstruo. Lloro y siento el fuego correr por toda mi cara, quemándome incluso el alma.
Grito con furia, dolor y enojo, y se escapa fuego por mi boca. Ahora él es el que tiene miedo. Él es el que se siente indefenso. No yo, no mi mamá, solo él. Con todas mis fuerzas atravieso su garganta hasta que su mirada se opaca. Finalmente, todo ha terminado, pero aún así, el sufrimiento en mí no se va, porque ni aún en su último momento pudo ver en lo que me transformó. Desde entonces me cubro con el manto de la oscura noche. Mi llanto se escucha como un alarido que rompe el silencio del descanso de aquellos que no pueden ni imaginarse lo que es la vida de una condenada